cuando empecemos la... Bueno, ¿están todos de acuerdo? ¿Están todos atentos? Diría, bueno, primero les hago una breve síntesis de lo que vimos en la clase anterior y después vamos a empezar, vamos a trabajar sobre el texto de Treves, que es exactamente lo más difícil. Primero lo primero, diría, para la próxima clase, ¿qué van a leer? El texto el título es más largo que el texto, pero es muy denso y tiene mucho contenido. Para la próxima clase, el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. Es un texto que tiene 2 hojas. Y el segundo, bájenlo de la cátedra virtual, que es el capital, el método. Y con eso vamos a concluir Marx. Obviamente el capital lo vamos a dejar, no creo que nos alcance la clase que viene. Bien. Profesor, Sí. Pregunta nomás. ¿podría repetir el primer título? Como no, es larguísimo. Es el prólogo a la contribución. Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política. Muchas gracias. No, por nada. Es más título que texto, pero es muy denso. Van a ver que tiene mucho contenido. Bien. ¿Me están viendo o no? ¿Me están viendo? Sí. Bien. Sí, se lo ve Entonces, bien. Se lo ve bien. Bueno, listo. Entonces, primera cuestión que vimos la clase anterior. Les di un desarrollo histórico para que entendieran el pasaje de una sociedad medieval a la sociedad moderna y a la sociedad contemporánea o capitalista, para que se entienda por qué hago ese desarrollo, para que entiendan el contexto histórico en que Marx escribió su obra, pero no solo el contexto histórico, sino la formación que tenía Marx desde el punto de vista teórico y histórico, y los autores que había leído, para que entiendan desde qué lugar él organiza su teoría y su discurso. Cuando él estudiaba historia, cuando leía los autores, cuando leía los autores europeos, que hablaba todos los idiomas europeos, es decir, cuando leía, investigaba latín y hacía todas sus publicaciones y trabajos, él pensaba en todo eso. Él pensaba en esa sociedad medieval, esa sociedad estamental, donde había señores feudales y vasallos, que no pasaba absolutamente nada. Esa era la sociedad medieval. La ley establecía ese tipo de sociedad y eso no se modificaba. Es la organización social. A partir de las transformaciones que se fueron dando en esa sociedad medieval, porque se desarrollaban en Europa las ciudades donde se ejercía el comercio, a los señores feudales les convenía que los vasallos fueran a vender los productos en esas ciudades. Entonces, les daban cartas de porte, lo mismo que se da a los camiones para que lleven las cosas hoy en día. Y bueno, entonces los vasallos iban y lo vendían. Y entonces de esa venta les daba un pequeño porcentaje, un poquito más que sobrevivir, como era la sociedad medieval. Hasta que esos vasallos, a través de los siglos, la Edad Media era del siglo V al siglo XV,
donde aparece la sociedad moderna y finalmente el siglo XIX, la sociedad contemporánea o capitalista. Entonces, estos vasallos iban adquiriendo poder económico. A partir de obtener poder económico podían educarse y entonces estos vasallos, algunos de estos vasallos se fueron transformando en una nueva clase social que se denominaba la burguesía, que fueron los que produjeron las revoluciones. Tanto la revolución de 1688 en Inglaterra, que se transformó en una monarquía parlamentaria, como la revolución francesa, fueron dos revoluciones burguesas. Quienes tenían poder económico querían que los derechos fueran reconocidos. El resultado de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que les decía a los monarcas: nosotros tenemos derecho y queremos mantenerlos a través de algo escrito que obligue al rey y que le limite el poder. Eso fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, esa transformación que se fue dando para llegar a esta sociedad contemporánea, que es esa sociedad capitalista. Eric Hobsbawm, es un historiador inglés, al siglo XVIII lo llama, en su libro La Era de las Dos Revoluciones, las ubica las dos en el mismo momento: la Revolución Industrial, la primera, 1770, y la Revolución Francesa. ¿Y por qué habla de la era de las dos revoluciones? Porque una está ligada a la otra. La primera revolución industrial, ¿por qué surgió primero en Inglaterra? Inglaterra, de las colonias traía la lana, baratísima. Y entonces, mientras que el tejido se hacía en los hogares, como si fuesen talleres, a partir del surgimiento de la máquina a vapor, el que tenía recursos, el capitalista, en un galpón construyó una fábrica y contrató personas, puso telares con máquinas a vapor y empezó la producción en serie. Al hacer la producción en serie, se abaratan los costos, entonces hay más consumo. Entonces hay una parte de la población que ingresa al consumo y empieza a ser un sector de clase media, porque unos tienen trabajo, otros consumen y empieza así a formarse la sociedad capitalista moderna. Digo sociedad capitalista moderna porque hubo otras formas de capitalismo anterior. Y entonces, al lado de esa sociedad capitalista que estaba surgiendo, primera revolución industrial, se produce la Revolución Francesa, es decir, la burguesía, esa nueva clase social que surgía, quería el reconocimiento de los derechos. Y entonces, eso fue la Revolución Francesa. Una revolución burguesa de una nueva clase social que quería tener derechos. Y entonces les dijo a los soberanos de en aquella época: tengo derechos y van a ser reconocidos. Esas dos revoluciones se dieron juntas, la primera revolución industrial y la revolución política, ¿entienden? Están íntimamente conectadas. Ahora, ¿qué hace Marx en su obra? La obra de Marx, si ustedes me pidieran rápidamente que les dé un hilo conductor de toda su obra, yo les diría: es una crítica a la sociedad capitalista de la época. Toda su obra. Si ustedes buscan un hilo conductor en la obra de Marx, es que es una crítica a la sociedad capitalista de la época. Ahora, la pregunta que ustedes me pueden hacer: ¿y por qué lo estudiamos? Si es una obra de 1840 a 1880, de hace casi 150 años. Porque los conceptos que él nos da en su obra son herramientas
que nos sirven para entender la sociedad capitalista actual. No solo la sociedad capitalista actual, sino desde la sociología jurídica nos interesa saber el rol que él le asignaba al derecho, al Estado. Entonces, a partir de los cuestionamientos que hace del derecho y del Estado, nosotros podemos analizar si esos cuestionamientos que él hace de la sociedad capitalista de su época nos sirven como categorías teóricas para entender la sociedad capitalista actual y el derecho en las sociedades capitalistas actuales. ¿Está claro eso? Bien, ese sería el primer repaso de lo que vimos. Ahora, algún valienta, dirían todes y todas, sería la cosa, que quiera contestarme qué entendieron de la ideología alemana en esa hoja que vimos. A ver, si no los convierto en valientes algunos, no hay problema. A ver, alguno, vamos. Si no, yo los convierto en valientes. A ver, dale, Carla. Carla con K, Suárez. ¿Leíste el texto, la ideología? Desmuteate. No lo leí. Ah, y entonces, ¿para qué les doy los textos si no los leen? Bueno, vamos a seguir con alguien más. A ver, alguno que lo haya leído, así no los torturo. Estefanía no sé cuánto, lo veo el nombre cortado. Bueno, no me está escuchando. Busquemos más. A ver, Agustina no sé qué más. Morán. Ah, Morán. Dale, Agustina, desmuteate. ¿Leíste el texto, la ideología? No, parece que no. Está la foto, pero no se desmutea. Agustina Morán, ¿me escuchás? No. Me parece que puso la foto y se fue. Profe, si quiere, digo algo. Dale. Más o menos lo que entendí. Presentate. Soy Manuel Sánchez. Dale, Manuel. A grosso modo, lo que refiere el texto de la ideología alemana es que las ideas de la clase dominante de cada época van a influir sobre lo espiritual, o sea, sobre el poder espiritual. Entonces, ¿cómo se dice? Las ideas dominantes, quien detenta el poder material en la sociedad, es el que va a detentar el poder espiritual y que va a tener justamente este poder espiritual dominante. Y en ese sentido es que justamente en base a estas relaciones materiales dominantes van a terminar determinando las ideas y que en un momento histórico determinado quien detenta estos dos aspectos van a surgir como pensadores, productores de ideas y quienes distribuyen las mismas y que van a surgir justamente como dominantes. Y en este caso, cuando habla de la sociedad capitalista, ¿a qué clase social se refiere Marx? Y hablamos de burguesía y proletariado. La burguesía es justamente la que tiene los medios de producción y que, como vimos en la clase pasada, que va a determinar justamente una ideología que en realidad es ficticia porque la va para la otra clase social, que es el proletariado, que solamente cuenta con los medios, con la fuerza de trabajo. Entonces, ahora vamos afinando el concepto. Entonces, lo primero, muy bien, es decir, cuando decimos en el texto, lo tengo acá, dice, para los que no lo leyeron, tirón de orejas, las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes. Es decir, la clase que es la fuerza material dominante, es decir, la burguesía, la clase que es la fuerza material dominante, al mismo tiempo la fuerza intelectual dominante. Es decir, como yo tengo
el poder económico, entonces en una sociedad puedo imponer mis ideas como si fuesen las ideas de todos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que yo impongo mis ideas, no necesito utilizar el ejército para imponer por la fuerza mis ideas. Yo, como soy la clase dominante, tengo las herramientas para que los demás acepten que son las ideas dominantes, que son lo que cuenta y lo que vale en esa sociedad. ¿Está claro lo que digo? Eso es lo que decía Marx, como que en una sociedad capitalista, donde el poder económico es importantísimo, esto me da las herramientas para no por querer imponer las ideas por la fuerza, sí, la puedo convertir en ley y en el derecho vigente, pero por el solo hecho que como tengo el poder económico, tengo las herramientas para que mis ideas sean aceptadas socialmente, pero por los demás. ¿Por quiénes? Por el proletariado. ¿Se entiende esto que es más importante? Él ya está haciendo una diferenciación respecto del poder. Nos está dando desde el punto de vista de la teoría política, nos está dando las herramientas del poder. Ya después cuando veamos a Weber y hablemos de poder, dominación y legitimidad, ya nos está adelantando algo. Nos está adelantando el concepto de legitimidad. Como yo tengo el poder económico, tengo las herramientas para que mis ideas puedan convencer a los demás y sean aceptadas por los demás, incluso a los que los perjudican. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Porque si no, las sociedades vivirían en permanente guerra. ¿Por qué? Porque siempre hay una clase que va a ser dominante y otra que le va a costar participar en las actividades públicas o que va a tener menos derechos. Hoy el pobre, hoy alguien que está bajo la línea de la pobreza, difícilmente puede ejercer los derechos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Por qué esas herramientas sirven? Porque él nos está describiendo los mecanismos de poder. No solo el poder se puede ejercer por la fuerza a través del ejército, a través de la policía, sino desde el punto de vista de las ideas. Cuando uno tiene las herramientas, derechos, educación, los medios de comunicación, uno tiene la legitimidad que le da transmitir sus ideas. Y por eso Marx, cuando yo les mostraba el gráfico, que lo pueden bajar de la cátedra virtual, él dice, quien tiene los medios de producción material, tiene los medios que los pone en la base económica, él dice, se levanta una superestructura que es ideológica. ¿Por qué dice es ideológica? El concepto de ideología es falsa representación de la realidad. Él dice, esto es ideología. ¿Por qué? Porque son las ideas de la clase dominante. Por eso es ideología. Cuando él dice ideología, dice falsa representación de la realidad. Porque dice, como tiene los medios de producción material, tiene los medios de producción mental. Y entonces él acá, ¿qué ubica? El derecho, el Estado, la cultura, la religión, todo esto dice son las ideas de la clase dominante, que las puede imponer por la fuerza, por supuesto, pero también puede convencer. ¿Entienden cómo son los mecanismos de poder? Puede convencer y el otro acepta esta idea como su forma de vida. Si no, en todas las sociedades, en todo momento, vivirían
matándose los unos a los otros, porque unos cuestionarían las ideas de los otros. En las sociedades siempre hay procesos de socialización que se transmite la cultura y las ideas. Cuando nosotros nacemos, esto no lo decía Marx, el concepto de socialización vino en el siglo XX. Cuando nosotros nacemos y nuestra madre nos acuna y tenemos meses, hacemos algo y nos sonríe y nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo está bien. Y cuando no nos sonríe, aunque todavía no manejemos la palabra, aprendemos que está mal cuando se enoja. ¿Está claro lo que digo? Y todavía no aprendimos la palabra, que es la forma de comunicación que lo vamos a aprender a los 2, 3 años. Y a partir de eso, el chico aprende la cultura. Se nos transmite la cultura. Con los procesos de socialización se nos transmite la cultura, un lenguaje, lo que está bien, lo que está mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, eso que después lo definimos como socialización, Marx lo decía cuando hablaba, quienes tienen los medios de producción material, tienen los medios de producción mental. ¿Se entiende lo que estaba diciendo? Es decir, lo que pasa que él, como escribe su obra, que hace una crítica de la sociedad capitalista de la época, su obra, él describe y dice esto es ideología, esto que está en la superestructura, que son las ideas de la clase dominante, que es la religión, la moral, el derecho, la política, el arte, la filosofía. Esto son las ideas de la clase dominante. Por eso esto es ideología. Esto es una falsa representación de la realidad. Él cuestiona estas ideas, porque son las ideas de la clase dominante, de esa sociedad capitalista de la época, que te decía, está bien vivir en esta sociedad. Quien estaba en la burguesía, los capitalistas en aquel momento, esa sociedad capitalista que describe Marx, piensen que, ubíquense en 1840, estaban surgiendo las industrias que contrataban a mujeres y chicos porque tenían las manos más chicas para hacer trabajos, por monedas. Y a los hombres no había jornada de trabajo, podían trabajar 16 horas por día. Y lo que les pagaban les alcanzaba para volver al día siguiente a la empresa. El empresario pagaba cuanto quería y como quería. No había ninguna regulación legal, no había sindicatos, no había leyes que regulasen la actividad del trabajador, todo lo contrario. Los estados veían a la organización de la sociedad capitalista como muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque producían en serie, abarataban los costos, les parecía una sociedad maravillosa en aquella época. Le cobraban los impuestos a los empresarios, entonces todo estaba perfecto en aquella época. Comparando con la sociedad medieval, que estaba decayendo, y la sociedad capitalista que surgía con empresas que daban trabajo, las invenciones, las máquinas a vapor, la tecnología que aparecía en esa época, les parecía una sociedad maravillosa y que se tenía que sostener. Por eso el discurso de Marx, que viene desde la izquierda, desde el socialismo, era una crítica a esa sociedad capitalista de la época. Por lo tanto, el discurso que planteaba Marx, un discurso crítico de esa sociedad capitalista, no era aceptado por la gran mayoría de los que tenían el poder en aquel momento. Marx intentó ingresar en las universidades y no pudo porque él militaba en la Internacional Socialista. Él en aquel momento, no digo Alemania, sino que era Prusia. Alemania se construye en 1870.
Él vivía en uno de los principados prusianos. Alemania era uno de los países más conservadores de Europa. Por lo tanto, las ideas de Marx terminaron resultando para él. Primero, no poder ingresar a la universidad como docente, a pesar de lo brillante que era, pero por una cuestión ideológica. Y segundo, participó en la revolución de 1848 en Prusia, igual que en toda Europa, para pedir por el voto universal, secreto y obligatorio, por democracia, que fracasó obviamente, y finalmente se tuvo que ir. La mayor parte de la obra de Marx, que es a partir del 50, está escrita primero que era en Holanda o Bélgica, y después se va y se radica definitivamente en Inglaterra hasta que fallece. Es decir, el pensamiento de izquierda socialista y de cambio revolucionario, a Marx le costó estar siempre afuera de la organización. Por ahí, si ingresaba en la universidad, se convertía en alguien más conservador. Y entonces no teníamos ese pensamiento crítico de Marx. ¿Está claro lo que digo? ¿Se entendió el concepto? Bueno, pasemos ahora a ver alguno que sea hábil leyendo y además que tenga el texto de Treves, lo vamos analizando. A ver algún voluntario que lean el texto de Treves y lo vamos analizando cada parte. A ver alguno, vamos, algún valiente. ¿Quién es valiente? ¿Quién tiene el texto primero? Alguien que levante la mano. Parece que no. ¿Alguien tiene el texto de Treves para leer? Ahora lo busco, profe, porque yo lo tengo pero resumido. Ahora me estoy metiendo a las cátedras. Bueno. ¿Alguien lo tiene ahí? Yo lo tengo, profe. Dale. Empezá a leerlo y yo se los voy comentando y agregando. Dale. La concepción marxista del derecho y de la lucha de clases. No es fácil exponer el pensamiento de Karl Marx sobre las relaciones del derecho y del Estado con la economía y con la sociedad, entendida esta desde una perspectiva conflictualista, porque no escribió sobre este tema una obra específica, aunque en algunas ocasiones manifestó el propósito de hacerlo, y aunque ¿Te puedo decidió... interrumpir ahí? ¿Te puedo Sí. interrumpir? ¿Por qué dice Treves desde una perspectiva conflictualista? Marx, ¿por qué? A ver, a alguien se le ocurre por qué dice Y porque que Marx... criticaba el sistema, no es que era consensualista el sistema. Claro, porque tiene como una crítica a todo el capitalismo, entonces tiene un conflicto. Bueno, la perspectiva de Marx, esto lo dice Garlero, nuestra disciplina es una disciplina multiparadigmática. ¿Qué quiere decir? Se construye a través de concepciones teóricas diferentes. Una de las concepciones teóricas es la concepción del conflicto. Y entonces Garlero nos define la concepción del conflicto, escuchen, parten del supuesto de enfrentamiento y lucha, producto de la existencia de la desigualdad social y de las tensiones permanentes entre diversos componentes sociales, individuos, clases, grupos, y contradicciones constituyen el sustrato de la vida social. Vuelvo a leer. Dice, el paradigma del conflicto parte del supuesto de enfrentamiento y lucha, producto de la existencia de la desigualdad social y las tensiones permanentes entre diferentes componentes sociales, individuos, grupos, clases, y contradicciones. Constituyen el sustrato de la vida social. Ese es el paradigma del conflicto. Desde ese paradigma es que Marx hace su discurso. Ve la sociedad en constante lucha y conflicto y las contradicciones de la sociedad. Desde esa perspectiva teórica, Marx
y los posteriores teóricos del conflicto analizan la sociedad desde esa perspectiva. ¿Está claro esta idea? Hay otra de las perspectivas que es la del consenso y dice: la integración y el equilibrio del sistema social son puntos de partida, objetivos y fines a satisfacer. Otros autores se hacen preguntas diferentes. Los del paradigma del consenso se preguntan por qué las sociedades, independientemente de los conflictos que haya en ella, cuáles son los elementos que las mantienen unidas. Se hacen otra pregunta. Esos autores están dentro del paradigma del consenso. Después hay otros paradigmas, por ejemplo, el interaccionismo simbólico y así, diferentes paradigmas. Marx está dentro del paradigma del conflicto. ¿Está claro este concepto? Por eso dice Treves, para vos que estabas leyendo, ¿cuál es tu nombre? Luciano. Luciano. Marx habla, Treves lo cita a Marx y dice, a partir del paradigma del conflicto. Volví a leer el párrafo, así lo volvemos a entender. No es fácil exponer el pensamiento de Karl Marx sobre las relaciones del derecho y del Estado con la economía y con la sociedad, entendida esta desde una perspectiva conflictualista, porque no escribió sobre este tema una obra específica, aunque en algunas ocasiones manifestó el propósito de hacerlo, y aunque dedicó su primer trabajo a la crítica de los últimos parágrafos de la filosofía del derecho de G.F. Hegel, claro. Dice, trataré de todos modos de dar algunas indicaciones refiriéndome a algunas páginas significativas sobre el tema, y teniendo presente no solo la conexión de la doctrina del derecho y del Estado con la concepción de la sociedad como conflicto, sino también la relación de esta doctrina con la concepción histórica y filosófica que constituye su fundamento. Bueno, lo que nos está diciendo Treves, no solo vamos a analizar en Marx el derecho y el Estado, la visión que él tenía de su perspectiva teórica del conflicto, sino además la fundamentación histórica y filosófica que él hace. Él hace en su obra, recuerden que Marx estudió Derecho y por eso entiende del Estado y del derecho, además de ser un político activo, pertenecía al Internacional Socialista, es decir, entendía del poder por la práctica, porque lo estaba ejerciendo el poder políticamente, sino además teóricamente, estaba desarrollando una teoría política. Y entonces el Estado y el derecho, si queremos hablar de la teoría política, construir es importantísimo, pero además él hace un desarrollo histórico y filosófico que le da fundamento a su teoría política. Eso es lo que nos dice en este párrafo Treves. Por eso la obra de Marx es una obra compleja. Para poder entenderlo, tenemos que entender del derecho, de la economía, de la filosofía y de la historia. Por eso yo empiezo explicándole a Marx, haciéndole el desarrollo histórico para llegar a la sociedad capitalista. Porque si no es imposible entender la obra. Él en la obra hace esto, hasta estas descripciones históricas, agrega partes filosóficas. Él finalmente se doctoró en filosofía. Y por eso es que en su obra no solo hay aspectos políticos, sino históricos y filosóficos. Es decir, es una obra muy densa de entender, que lo dice Treves. No es fácil entender la obra de Marx. Dale, seguí. Siguiendo un orden cronológico, comenzaré señalando el artículo de Marx sobre los hurtos de leña, publicado en la Gaceta Renana en octubre de 1842. Se trata de un artículo digno de consideración, pues el autor se orienta ya claramente hacia una concepción de la sociedad en cuanto dividida en clases y caracterizada por el conflicto de clases, y pone de manifiesto el hecho de que al derecho consuetudinario de la gente pobre que recoge la leña caída de los árboles, se opone la ley y la costumbre nobiliaria de los propósitos de los bosques, que afirman que tal recogida es un hurto, una violación del derecho de propiedad. Bien, entonces, ¿qué describe en su trabajo?
Lo vamos a hacer callar el perro, después lo conseguimos. Ahora. No hay problema. Le gustó Marx, dijo que es bueno. Complicado, pero bueno. Entonces, ¿qué dice Marx en Los hurtos de leña? Marx, como yo les dije en la primera clase, las influencias que había tenido, una de ellas fue Hegel. Hegel analizaba la sociedad capitalista de la época, también crítica. Hegel era un filósofo alemán, anterior a Marx, falleció creo que en 1835, que influyó en la obra de Marx. Pero Hegel, a diferencia de Marx, pensaba que los conflictos en la sociedad que se producían en la sociedad capitalista, iba a venir el Estado y que iba a solucionar esos conflictos. Hegel veía al Estado cumpliendo esa función. En un principio, Marx aceptaba esa idea hegeliana, pero después se separaba de Hegel y decía, cuando él veía lo que pasaba en Prusia con los vasallos y los señores feudales, el vasallo, ¿qué hacía? Imagínense el invierno alemán con 20 grados bajo cero. ¿Cuál era la costumbre de los vasallos? Tomar la leña que se caía de los árboles, no cortar la leña del árbol. Para sobrevivir, tomaba esa leña y se calentaba y podía sobrevivir con esos gélidos inviernos. Pero el señor feudal, como tenía el poder, ¿qué hizo? Tipificó eso como hurto de leña. Y entonces el 60%, 70% de los procesos judiciales en Prusia eran por los hurtos de leña. Entonces Marx dijo, esta idea de Hegel, que el Estado va a venir a solucionar los conflictos que se producen en la sociedad, pero de ninguna manera. Si el Estado y el derecho son representantes de las clases dominantes. La teoría de Hegel sería más consensualista, ¿no? Conceptualista. Hegel, desde el punto de vista filosófico, y no se equivocaba, desde el punto de vista filosófico, había influido el pensamiento hobbesiano. Hobbes, que decía en el Levitán, que el hombre es lobo del hombre. Entonces, como el hombre es lobo del hombre y se matan a sí mismos, aparece el Estado, que era el Levitán, que viene a evitar que los hombres se coman a los otros. Bueno, esta idea de la función esa del Estado, que el Estado moderno puede cumplir esa función, era la idea que a Hegel le parecía que el Estado podía cumplir esta función en la sociedad. Pero cuando Marx analizaba lo que les pasaba al campesino, que el señor feudal no solo que lo tenía en situación de explotación, sino que esa situación de explotación llegaba incluso a no permitirle de utilizar lo que se caía del árbol para hacer fuego. Fíjense, la situación de explotación era absoluta. Y entonces el Estado y el derecho, ¿qué hacían? Estaban al servicio del señor feudal. No tenían en cuenta que eso hacía a la sobrevivencia del vasallo. Bueno, él en estos hurtos de leña ya venía empezando a describir la desigualdad de la sociedad medieval de aquella época, que después se transformaría en la sociedad capitalista con esa misma desigualdad. Es decir, cómo el derecho y el Estado estaban al servicio de la clase dominante. ¿Entienden? Él ya empezaba en el 42 a describir y a empezar a formular su teoría. Dale, seguí. El año siguiente, concretamente en los primeros meses de 1843, Marx escribe la ya mencionada crítica de los últimos parágrafos de la filosofía del derecho de Hegel, en la que se puede encontrar apuntada la tesis que considera al Estado y al derecho como variables dependientes de la parte de la sociedad que detenta el poder. Partiendo de la enseñanza de Ludwig Feuerbach, que había puesto de manifiesto,
Se había puesto de manifiesto, como en la base de la filosofía de Hegel, se había producido una inversión del sujeto. Espere que voy a marcar porque me pegué una pérdida. Del sujeto por el predicado y del predicado por el sujeto. Marx explica en efecto que tal inversión se advierte también en los parágrafos de la obra de Hegel, que se refieren a la relación entre la familia y la sociedad civil, por un lado, y el Estado por el otro. Marx explica concretamente que la familia y la sociedad civil ordenadas hacia fines económicos no son una abstracción, un simple predicado como la sostenía Hegel, sino el sujeto de la estructura concreta, esencial y necesaria, frente a la cual el Estado y el derecho emanados de ella no son otra cosa que el predicado, o, como diría después, la superestructura accidental y contingente. Permitime que te interrumpa. ¿Ven de dónde saca la superestructura? Él dice, en la sociedad civil y la familia, en una sociedad capitalista, son el sujeto de esta sociedad. Como esta sociedad vive en una sociedad capitalista y le parece aceptable esta sociedad capitalista, el Estado y el derecho son la consecuencia de esa idea. ¿Entienden? Por eso sujeto y predicado. Sujeto, la familia y la sociedad civil en aquella época, con la ideología capitalista, ¿cuál es la consecuencia? Un Estado capitalista. Es lo que él dice acá en la obra de Hegel. Y por eso hace la crítica a la obra de Hegel. Mientras que Hegel pensaba que los conflictos en la sociedad civil se los iba a resolver el Estado, Marx dice de ninguna forma. Ese Estado, el Estado de la sociedad capitalista que tenemos, es el resultado de las ideas de la familia y la sociedad civil de aquella época. Ideas de la clase dominante, por lo tanto el Estado no es otra cosa que el representante de esas ideas, el Estado y el derecho. Seguí. La familia y la sociedad civil son partes reales del Estado, reales existencias espirituales de la voluntad, los modos de existencia del Estado. Ese es el agente, dice Marx, y no son movidas por la idea real, como pensaba Hegel, sino que son autodeterminaciones y no determinaciones que deban su existencia a otro espíritu que el suyo. Retomando el tema de las clases y el conflicto de clases, Marx se opone después en este escrito a la concepción de Hegel, que veía en el Estado la reconciliación de todas las contradicciones, señalando: si las contradicciones son reales, no hay modo de conciliarlas. Para Hegel, familia y sociedad civil son los extremos en disputa que confluyen en la unidad del Estado. Para Marx, son, por el contrario, la expresión de un conflicto de intereses materiales entre clases sociales, y este conflicto no puede ser solucionado por el Estado, en cuanto el Estado es el fruto de esos propios conflictos. Claro, él dice, es las ideas capitalistas y el conflicto de clases que se produce en la sociedad capitalista, no va a venir el Estado a resolver eso. Si el Estado es la manifestación de esas ideas, de esa desigualdad social, y entonces ese Estado produce ese derecho de que él hablaba en los hurtos de leña. Quien tiene los medios de producción material tiene los medios de producción mental. Entonces va a tener al Estado y al derecho que va a representar esas ideas. Y quien no se ajuste va a recibir las sanciones como en los hurtos de leña. Pero en general, como las ideas dominantes son las que se aceptan en una sociedad, esa es la idea que se cumple con el poder y con las ideas. Las ideas dominantes son en general las ideas en cada época de una clase dominante, que uno quiere emular y pertenecer, y acepta esas ideas. Pocas veces son cuestionadas. Si yo a ustedes les pregunto, los quiero convertir en marxistas, las ideas que ustedes aprendieron en la sociedad donde se educaron, que les transmitieron los padres de ustedes, ustedes dicen, bueno, trabajar, estudiar, capacitarme y en algún momento poder sacar un crédito, comprarme un auto, una casa.
podrán cuestionar los niveles de pobreza, sí, a quién le va a gustar que haya pobreza, pero ustedes intentan integrarse al sistema. ¿Está claro lo que digo? Bueno, esas son las ideas dominantes. Uno intenta ajustarse a las ideas dominantes. ¿Está clara esa idea? Bueno, dale. Después de haber escrito esta crítica a los últimos parágrafos de la filosofía del derecho de Hegel, critica que se inspira, como se ha visto en el magisterio de Feuerbach, Marx. Feuerbach. 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 Sí, Dale. Marx se separa de este autor y define su posición en 11 tesis escritas en 1845 y publicadas por Engels después de la muerte de Marx, concretamente en 1888. Conviene centrar la atención sobre algunas de estas tesis y sobre todo sobre las que arrojan más luz sobre el fundamento filosófico de la doctrina de Marx. Te hago una interrupción. Sí. En el manifiesto del Partido Comunista, que después va a venir en el texto de Treves, pero lo adelanto, donde él expresa su pensamiento desde el paradigma crítico, dice, en la primera hoja del manifiesto Marx, si me permiten hacer una digresión para entenderlo, cuando nosotros estudiamos la obra de Marx desde el punto de vista pedagógico, él tiene textos filosóficos, tiene textos políticos y tiene textos sociológicos, es decir, técnicos. Los textos filosóficos es la ideología alemana. La ideología alemana que acabamos de leer esa página, en esa obra él describe el pensamiento filosófico de aquella época. En los textos políticos los escribe como un político militante. Por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto del Partido Comunista, él pertenecía a la Internacional Socialista y le encargaron para que haga un manifiesto. Y entonces hizo el manifiesto del Partido Comunista. Por eso al final del manifiesto dice proletarios del mundo unidos, es decir, llama a la revolución. Es un texto político. Y los textos sociológicos, en particular su obra más importante de Marx, es El Capital, donde hace un análisis de las teorías económicas de la época, de los clásicos, economistas clásicos, y hace su formulación económica y sociológica de esas teorías económicas, porque la economía es una disciplina social. Entonces él hace un análisis crítico en El Capital y fallece antes de poder terminarlo. Entonces, la obra de Marx, desde el punto de vista pedagógico, tiene obras filosóficas, obras políticas y obras sociológicas. Entonces, en el manifiesto del Partido Comunista, que se ve también el pensamiento de Marx, en la primera hoja dice: la historia de todas las sociedades humanas habidas hasta hoy ha sido la historia de la lucha de clases. Hombre libre, esclavo, patricio y plebeyo, varón y siervo de la gleba, maestro y oficial del gremio, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentan en perpetuo antagonismo, librando una lucha permanente, a veces encubierta y a veces franca, lucha que se saldó en cada caso con una transformación revolucionaria de la sociedad o bien con el hundimiento conjunto de las clases enfrentadas. Es decir, acá describe en el manifiesto que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es decir, esa es la sociedad. ¿Cómo se salda esto? Con el enfrentamiento y con que termina ganando la clase social más poderosa o cuando se hunden las clases sociales porque desaparece la sociedad. ¿Está claro? Eso lo dice en el manifiesto. Vamos a hacer 5 minutos de descanso para que no se les caiga Marx por la cabeza
y después seguimos 5 minutos, seguimos, simplemente apaguen las cámaras, descansan 5 minutos y listo. No se desconecten. Ahora va a hablar, hace la crítica a las tesis de Feuerbach, que se ve en Marx, al desarrollar las tesis que le critica Feuerbach, se ve la concepción materialista de la historia. Ahora lo voy a explicar. Lo leemos primero y después los... Dale nomás. La primera tesis afirma que el defecto principal de todo materialismo, incluido el de Feuerbach, consiste en haber entendido la realidad sensible como un objeto influido pasivamente por el sujeto, y en no haber entendido, en cambio, tal realidad subjetivamente como actividad sensible humana. Lo que quiere decir en esa crítica a esa tesis, que dice que el hombre no analiza la realidad en forma pasiva, sino activa. El hombre ve la realidad y en función de la realidad puede transformarla. Eso es lo que está diciendo. La primer crítica a la tesis. Seguí adelante. Como praxis, a saber, como un hacer, un reproducir. La segunda tesis insiste en el principio de la unidad de la teoría y la práctica afirmada en la primera, diciendo que el problema de si puede atribuirse al pensamiento humano una verdad objetiva no es un problema teórico, sino práctico. No sé Entonces, si la quiere... sí. Lo que él dice, teoría y práctica, desde el punto de vista del conocimiento, son parte de la misma cosa. No hay una... Cuando se construye una teoría, son cosas inseparables, la teoría y la práctica. Él ahí está empezando a definir su método, su metodología de investigación. Seguí. La tercera tesis advierte que la doctrina materialista, según la cual los hombres son producto del medio y de la educación y cambian con el cambio del medio y de la educación, olvida que el medio cambia precisamente por los hombres y que los propios educadores deben ser educados. Es decir, en la teoría esa se olvida que el hombre, la realidad al hombre lo transforma. Y entonces el hombre transforma la realidad, porque es un ida y vuelta. Bueno, eso sigue en la crítica de él ver al hombre, él dice, en otra parte de su obra, el ser del hombre es el trabajo. Él veía el trabajo como algo que lo dignificaba al hombre, porque era una actividad creadora del hombre. El hombre, con su trabajo, toma la madera y la convierte en una silla. Él pone algo de sí mismo en su obra. Y entonces él veía el trabajo como una obra creadora y transformadora, pero a la vez el hombre transformaba la realidad, pero se transformaba a sí mismo. En esa obra creadora, como ponía algo de sí, él mismo se estaba transformando. ¿Les gusta esta idea filosófica? Seguí. Explica además que la relación entre los hombres y el medio debe ser pensada como una continua transformación de praxis, por la cual un hombre modifica el medio y a su vez el medio modifica al hombre. La última tesis insiste y vuelve sobre el principio, sosteniendo en la tesis precedente, aunque considerando desde un punto de vista distinto, que la indisoluble unidad de la teoría y la práctica, afirmando: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, cuando él leía las obras de los filósofos, que fue lo que hizo él y Engels en la ideología alemana, cuando hizo la ideología alemana, analizaron el pensamiento filosófico de la época. Cuando terminaron esa obra, les sirvió para aclarar sus ideas, pero ellos querían hacer una obra revolucionaria. Entonces, ¿qué hicieron? Se la dejaron a la crítica de los roedores. Es decir, que se lo coman los ratones ese trabajo, porque no lo querían ver nunca más. Ellos querían hacer una obra revolucionaria,
pero no hicieron esa no fue una obra revolucionaria, pero para mala suerte de Marx, en 1950 la encontraron y la publicaron. Es decir, así es la vida, digamos. Vos querés una cosa, pero a veces no pasa. Bueno, lo que él proponía, desde su perspectiva conflictualista, desde el paradigma del conflicto, él proponía una revolución social. En toda la obra de Marx, como les dije, si ustedes me preguntaban rápidamente qué podía decir de la obra de Marx, que era una crítica a la sociedad capitalista de la época. Entonces, como era una crítica a la sociedad capitalista de la época, era una propuesta revolucionaria, de cambio social. Él proponía en su obra cambiar esa sociedad desigual, esa sociedad capitalista desigual, y pasar a una sociedad comunista. Como la causa de la desigualdad social era la propiedad, él proponía una sociedad comunista donde se anulase la propiedad privada y esta propiedad fuese del Estado, es decir, de todos, y por eso se llamaba sociedad comunista, donde él proponía ese nuevo tipo de sociedad. Después lo va a seguir adelantando acá. ¿Cuál es el materialismo histórico desde el punto de vista teórico? Porque él tenía una concepción materialista de la historia. Feynman, filósofo argentino, dice: la concepción materialista toma la historia como una materia. La materia es el elemento con el que trabaja el proletariado. Estudia lo concreto de la historia, las relaciones de producción, las clases sociales, los conflictos sociales, las relaciones políticas y los conflictos políticos. El infinito orbe de la materialidad de la historia. Otra definición de Feynman sobre el materialismo histórico dice: es ese pensamiento que se ocupa de encontrar en la materia histórica la materia del pensamiento. En esa materialidad de la historia, Marx encuentra dos clases antagónicas: la burguesía y el proletariado. La burguesía ha liquidado el feudalismo, ahora la burguesía desarrolla las industrias de donde surge el nuevo sujeto que el marxismo viene a expresar, el proletariado industrial, que ha creado la burguesía y que el proletariado viene a enterrar. Es decir, así como la burguesía sacó del poder al feudalismo, a los señores feudales, esa burguesía crea el capitalismo y la industria donde trabaja el proletariado. Bueno, según el pensamiento de Marx, el proletariado se va a enfrentar con la burguesía y en la sociedad comunista la va a hacer desaparecer, en ese enfrentamiento. Entonces, el materialismo histórico es esa concepción teórica que toma la realidad material de la historia y analiza la historia como materia, es decir, las clases sociales, las luchas de clases. Esa es la concepción materialista de Marx. A diferencia del pensamiento hegeliano, el idealismo, las ideas, Marx baja a la realidad material de la historia y analiza la historia de las sociedades, cómo funciona. Y él encuentra, a partir de su concepción materialista, las luchas de clases, el enfrentamiento y lucha de las clases y finalmente la revolución de las clases. Cómo la burguesía desplaza a través de una lucha al feudalismo y cómo el proletariado a través de la revolución hace desaparecer la sociedad capitalista, que es lo que él proponía o decía en su obra que iba a pasar. ¿Está claro?
Bueno, esa es la concepción materialista de la historia. Analizar la historia como materia. Y entonces en esa concepción de la historia como materia encuentra la lucha de clases. Como dijo en el manifiesto, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. ¿Se entiende? En estas tesis de Feuerbach, él sigue hablando de lo mismo. Y por eso la última tesis que acabas de leer, él dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Dice, está bien, analizamos el mundo filosóficamente, ¿y después qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es transformarlo, producir una revolución de lo que no nos parezca que tiene que existir. Describimos lo que pasa, bien. Primer paso desde el punto de vista teórico. Entendamos lo que pasa y por qué pasa. Pero cuando vemos que la sociedad es injusta, hay que transformarlo. Y entonces produce una teoría revolucionaria de la sociedad capitalista de la época. ¿Está claro esto? Bueno, eso es, en la tesis de Feuerbach aparece su concepción materialista. Él va desarrollando su concepción materialista. Seguí nomás. En el mismo periodo en que expone sintéticamente su pensamiento en estas tesis, Marx inicia su colaboración con Friedrich Engels, 1820, Friedrich Engels. 1820-1895. La Y en mitad, te 1840, interrumpo, la mitad de las obras de Marx las hizo, o menos de la mitad, en colaboración con Friedrich Engels, que era un empresario prusiano que no solo compartían sus ideas, obviamente Marx era mucho más brillante que Engels, pero además Engels, al ser empresario, le financió después durante una década para escribir y no tener que trabajar, y por eso surgió El Capital, que es la obra monumental de Marx. Dale nomás. ¿Y el manifiesto comunista también lo escribieron en conjunto? El manifiesto lo tendría que revisar, pero me parece que no, porque el manifiesto es cortito. El manifiesto comunista serán 10 hojas. Me parece que no, que el manifiesto fue de Marx. Ah, Pero ok. te lo tendría que mirar. En este momento no lo tengo a mano. Pero no, me parece que no. La ideología alemana la hizo con Engels y otras obras. El manifiesto creo que no, porque es cortito. No hizo en colaboración con Engels. Una consulta, ¿y no es un poco contradictorio lo de Engels al ser un empresario o digamos un capitalista, por así decirlo? Bueno, pero que seas un capitalista no quiere decir que no quieras cambiar cómo estaba organizada la sociedad. Vos tenés una empresa familiar y te llega de tu familia por años y te parece que la sociedad donde estás viviendo es desigual. ¿Qué haces? ¿Te quedás disfrutando tus millones o luchás por producir una revolución en tu país? Porque pensás que es mejor un país que sea igualitario. No tiene nada de... Ojalá empresarios argentinos quieran mejorar la sociedad y participen políticamente. Y fue una obra loable la de Engels. Es decir, podría haber disfrutado y seguir viajando por el mundo con sus millones, o sentarse a escribir con Marx e intentar cambiar políticamente a Alemania y hacer una sociedad igualitaria. Fue realmente una obra loable. No, que iba a donar a los pobres, no. Ese nivel económico que él tenía le sirvió para hacer con Marx una obra que sirvió para influir en el pensamiento político hasta la fecha. Fíjate lo que lograron juntos. Como que es muy loable. Podría haber estado con su fortuna, viajar por el mundo y hacer el mundo en 80 días si quería, ¿entendés? Pero no, se dedicó a trabajar para mejorar su país, que era Prusia en aquel momento, Alemania después. Y siguió, cuando falleció Marx, haciendo conocer la obra de Marx. Es decir, seguía trabajando por mejorar la sociedad en que vivía. Creía que el camino era la revolución política
y social. Pero bueno, por lo menos así lo veo yo, no, que no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Juan, no hay problema. Síganos. ¿Seguimos leyendo? Dale. Y en 1846 inicia con él un gran manuscrito que fue después abandonado por los dos autores a la crítica roedora de los ratones. La ideología alemana. Y fue descubierto y publicado en 1932, 86 años después, con el título La ideología alemana. En este libro se puede ver cómo Marx y Engels ponen la base de la interpretación materialista de la historia y afrontan desde las primeras páginas los problemas de las clases, de la lucha de clases y de la ideología que surge de las clases. A su juicio, la historia, como recordará más tarde Engels, no ha de entenderse como la realización de un cierto ideal establecido de antemano, sino como un resultante de un conflicto de intereses económicos perseguido por las clases en lucha y por los hombres que pertenecen a tales clases y que operan realmente en tales clases. En el marco de esta interpretación de la historia, haciendo hincapié sobre la situación de su propio tiempo, los dos autores exponen después su concepción revolucionaria del modo siguiente. En el desarrollo de las fuerzas de producción, dicen, se presenta un estadio en el que surgen fuerzas productivas y medios de relación que en la situación existente solo producen perjuicios, que no son ya fuerzas productivas, sino fuerzas destructivas, maquinaria y dinero. Y en relación con todo ello, surge una clase que debe soportar todos los gravámenes de la sociedad, forzada al más firme antagonismo contra las otras clases. Una clase formada por la mayoría de los miembros de la sociedad y en la que se arraiga a la conciencia de la necesidad de una revolución radical. De una revolución que se pretende como necesaria, no solamente porque las clases, o mejor, la clase dominante, no puede ser derrotada de ninguna otra manera, sino también porque la clase que la derriba solo puede tener éxito en la revolución que se quite de encima el viejo yugo y que sea capaz de fundar sobre nuevas bases la sociedad. En este punto, no se puede olvidar que la lucha de clases para Marx y Engels no es solo una lucha entre intereses contrapuestos, sino también una lucha entre ideologías opuestas, construidas en función de estos mismos intereses. Para los dos autores, en efecto, la idea de la clase dominante son en todo momento las ideas dominantes, esto es, la clase que es la fuerza material dominante de la sociedad, es al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que dispone de los medios de producción material dispone con estos al mismo tiempo de los medios de producción intelectual, de modo que a ella, en su conjunto están sometidas las ideas de quienes carecen de los medios de producción intelectual. Las ideas dominantes no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes tomadas como ideas. Son, pues, la expresión de las relaciones que precisamente hacen de una clase la clase dominante, y por consiguiente son las ideas de su dominación. Claro, ¿por qué dice, cuando él lo pone como ideología en este gráfico, él dice, quien tiene los medios de producción material, base económica, sobre esta base económica en la sociedad se levanta una superestructura. Esa superestructura que es ideología. ¿La ideología de quién? La ideología de la clase dominante. ¿Entiende lo que está diciendo acá? Esto va a tener influencia en toda la teoría política posterior, porque nos está diciendo, ese último párrafo, volvé a leerlo, es muy importante, porque nos habla del poder económico que te da la sociedad, pero el poder de las ideas. Eso es lo importante, volvé a leer ese párrafo. Para los dos autores, en efecto, las ideas de las clases dominantes son en todo momento las ideas dominantes. Esto es, la clase que es la fuerza material dominante de la sociedad es al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que dispone de los medios de producción material dispone con estos al mismo tiempo de los medios de producción intelectual, de modo que a ella en su conjunto están sometidas las ideas de quienes carecen de los medios de producción intelectual. Las ideas dominantes no son más que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes tomadas como ideas.
Son, pues, la expresión de las relaciones que precisamente hacen de una clase la clase dominante, y por consiguiente son las ideas de su dominación. ¿Se entiende lo que está diciendo? Está diciendo algo que es mucho más importante. Cuando él dice que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes porque tienen las posibilidades de imponerlo como idea, no como idea por la fuerza, sino como idea que los demás aceptan y quieren emular y quieren pertenecer. Cuando nosotros nos queremos comprar un Mercedes-Benz, ¿por qué no queremos comprar un Mercedes-Benz? Porque no da prestigio. Si es lo mismo andar en un Renault 0 kilómetros que andar en un Mercedes-Benz. Lo que pasa es que si andamos en un Mercedes-Benz nos da prestigio, tenemos reconocimiento. Si usamos un vaquero de marca es igual que un vaquero que no tiene marca. Nos viste igual, pero el otro nos da prestigio. Es decir, nosotros queremos también en una sociedad pertenecer, integrarnos, ser reconocidos. Y en este juego es que las ideas de la clase dominante se convierten en las sociedades las ideas, ideas dominantes. Y en cuanto al poder, si esas ideas de la clase dominante, ¿qué te aseguran? El poder. Cuando nosotros compramos el Mercedes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos dando plata a los alemanes que fabrican el Mercedes. Cuando nos compramos un pantalón importado o unas Nike, en realidad la plata la gana el fabricante y el trabajador de Estados Unidos, de Alemania, de donde estén fabricando la Nike, que son todas importadas. Ustedes fíjense que dice Made in China. Fíjense las Nike o las Adidas. Profesor, ¿le puedo decir algo? Sí. A mí no me parece que porque uno tenga un buen auto o se compre algo de marca, quiera demostrar poder. No sé, no estoy de acuerdo. Me parece muy bien que no estés de acuerdo, pero en general, cuando vos usás algo que tiene mucho prestigio, ese prestigio también te influye, aunque vos no lo razones de esa manera. Claro, yo no lo razono de esa manera, por ahí los demás lo piensan, por eso Vos lo digo que no comprás estoy de porque acuerdo. sí, vos lo comprás porque tiene calidad. Sí, Claro. las marcas habitualmente tienen calidad, pero también las marcas te dan prestigio. Te dan prestigio y reconocimiento. Está bien, pero Profesor, yo no lo pienso así. En mi parece muy caso no es bien. así. Me parece muy bien. ¿Quién más quiere opinar? sí, yo, profe. Dale. Yo entiendo que la clase dominante es la que tiene las ideas dominantes. Ahora, en la sociedad, ¿la clase dominada se da cuenta de esto? Bueno, esa pregunta, Florencia, de acuerdo a la primera obra de Marx, primero partimos de Marx y después podemos hablar en Argentina. La primera obra de Marx, en la ideología alemana, él dice, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes, por supuesto. Y entonces pareciera que en esa cuestión de poder y de ideología, el proletariado no tiene ninguna posibilidad de cambiar. Pero como él explicó en su teoría materialista de la historia y en el manifiesto y en diferentes obras, el proletariado toma conciencia de sí y para sí como clase social y se da cuenta del injusto de la sociedad capitalista y entonces produce la revolución. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Claro. Sí, sí, perfecto. Entonces sí. él pronostica que en la sociedad capitalista, porque hasta esa época no había habido ninguna revolución a una sociedad capitalista, sí había habido en el pasado, donde los burgueses desplazaron a los señores feudales, siempre había habido revoluciones. En general el poder triunfaba, pero a veces se hacía la revolución como en 1688 en Inglaterra, que le dijeron a los reyes, vamos a tener una monarquía parlamentaria.
Y entonces la monarquía tuvo que empezar a aceptar que sus decisiones tenían que pasar por el Parlamento. A veces el pueblo triunfó en estas revoluciones. Bueno, lo que Marx pensaba que el proletariado iba a tomar conciencia de esta situación de injusticia que es la sociedad capitalista e iba a producir la revolución. A una sociedad comunista, que era lo que le parecía, en la que iba a desaparecer la propiedad privada y se iba a convertir en una propiedad común. Esta idea de Marx efectivamente se produjo en 1916 con la Revolución Rusa. El ideario de Marx fue el que influyó los comunistas de 1916 que destronaron a los zares, lo hicieron bajo la ideología marxiana. Las ideas de Marx, de Lenin, que proponían la revolución a una sociedad comunista, fue lo que se produjo en Rusia, independientemente del resultado. Pero en los demás países en los que Marx pronosticaba que esto se iba, Marx pensaba que la revolución se iba a producir en Europa, no pensaba que se iba a producir en Rusia, que era el país más desigual europeo. Él pensaba que se iba a producir en Europa esta revolución. Posterior a Marx hay otro autor, después lo voy a volver con Gramsci. Gramsci era un sociólogo italiano que nació en 1885 y murió en el 46, en el 40 más o menos, en la cárcel. ¿Por qué murió en la cárcel? Porque él creó el Partido Comunista en Italia. Lo que Gramsci veía de la obra de Marx es que en Italia se estaba produciendo las condiciones para producirse una revolución en 1920. La influencia que tenía las ideas revolucionarias y la injusticia que hacían los capitalistas, en particular en la industria automotriz, como explotaban a los trabajadores, llegó a un punto en que estaban casi paradas las industrias automotrices en Italia. Pero la revolución no se produjo. Entonces, la revolución no se produjo, entre otras cosas, porque los capitalistas italianos promocionaron la figura de Mussolini, que era un periodista, para que pudiese tomar el poder y entonces evitase producir una revolución. También había militado en el comunismo Mussolini. Claro, sí, pero en vez del comunismo se generó un fascismo. Sí, bueno, pero la idea era mantener el poder utilizando a algún representante del comunismo. Y ese fue Mussolini. Pero, ¿qué analizó después de ese episodio en Italia? Gramsci. Que la revolución no se produjo. Y entonces, ¿qué dijo, qué concepto acuñó Gramsci? Hegemonía cultural. ¿Qué decía Gramsci? Quien tiene los medios de producción material, siguiendo el pensamiento de Marx, a través de la educación, a través de la cultura, el capitalismo ofrece al proletariado beneficios, un mejor salario, poder acceder a comprar algo, que entonces el proletariado no va a hacer la revolución. El proletariado va a aceptar esas condiciones de un mejor trabajo, de un mejor salario, pero no va a hacer la revolución. Dice, eso se denomina hegemonía cultural. El capitalismo te va a proponer beneficios a través de la educación, a través de la cultura, a través de los medios de comunicación. ¿Escucharon esa palabra, medios de comunicación, que están con el lawfare y toda esa historia? Bueno, Sí, esas son sí, sí. ideas gramscianas.
Gramsci ya decía, a partir de los medios de comunicación, de la educación, el capitalismo te va a proponer mejoras que va a hacer que el proletariado no produzca la revolución. ¿Qué les parece la idea de Gramsci? Porque Gramsci empezó a cuestionar y decía, sí, en Italia debió producirse la revolución del proletariado en el 20. Las fábricas estaban tomadas, explotaban a los trabajadores, y entonces llegó al poder Mussolini y empezó a darles beneficios, pero cuando los beneficios no convencieron, empezó a utilizar el poder, empezó a crear un grupo de las camisas negras, empezaron las torturas, los asesinatos. Renato Treves se fue de Italia huyendo del autoritarismo de Mussolini, se radicó en Argentina, en Tucumán, fue docente en Argentina, y cuando terminó la Primera Guerra, que Mussolini lo terminaron, el pueblo lo colgó a él y a la esposa de un palo para que todos lo vieran, entonces pudo volver a Italia. ¿Entienden qué interesante el pensamiento gramsciano? Dice, pero la revolución que Marx nos proponía del proletariado al final no se produjo. ¿Y por qué no se produjo? Porque acuñó el concepto de hegemonía cultural. Es decir, el capitalismo al proletariado le va proponiendo pequeños beneficios a través de la educación, a partir de los medios transforma los beneficios de esa sociedad capitalista, y entonces el proletariado no va a hacer la revolución. Gramsci decía, lo que hay que hacer es ir a las fábricas y explicar los beneficios de cambiar la sociedad capitalista, pero no mediante una revolución, porque el proletariado no es un político y no va a ejercer la violencia para cambiar la sociedad. ¿Ven cómo Gramsci? Entonces establecía un tipo de negociación en vez de revolución. Claro, porque a él le parecía que la revolución que planteaba Marx no iba a prender en el proletariado. Es decir, esa violencia que había que ejercer y tomar las armas no iba a prender en el proletariado, y no prendió, porque en Europa no se produjeron las revoluciones que Marx pronosticaba. Él veía la sociedad europea de aquella época, en el 20, el 20 después de la guerra, donde la economía empezó a mejorar. Una vez que quedó destruida Europa, al terminar la Primera Guerra, la economía empezó a crecer. Y entonces Gramsci decía, la revolución violenta que propone Marx no se va a producir. Es decir, la idea de hegemonía de la sociedad capitalista que te va a dar pequeñas cosas para que vos no hagas la revolución, y el proletariado tampoco quiere llegar a la violencia. Él proponía entonces convencer al proletariado, y se reunían con los sindicatos y daban charlas políticas sobre lo que era el socialismo, sobre lo que era la sociedad socialista, porque él pensaba que había que convencer y no proponerla. ¿Y qué proponía? ¿Llegar a través del voto, digamos? Convencer de las diferentes, no importaba cómo, porque iba a ser una modificación al socialismo, pero no la revolución, no la violencia, porque el proletariado no iba a aceptar la violencia, porque de hecho, ¿qué fue lo que pasó en Italia? Vio que en el 20 estaban todas las empresas automotrices paradas por lo que le estaban pagando a los trabajadores, y entonces al llegar al poder Mussolini empezó a hacer concesiones con los trabajadores. Cuando las concesiones a los trabajadores no alcanzaron y se empezaron a quejar, empezó a ejercer la violencia y el autoritarismo, y torturar y matar, secuestrar, todo lo que hizo Mussolini, que finalmente, cuando fue sacado del poder antes de terminar la Segunda Guerra, los alemanes lo apoyaron para volver al poder.
Es decir, él se reunió con los alemanes, los italianos lo echaron del poder antes de terminar la Segunda Guerra, y él se unió con los alemanes para que invadieran Italia, los ayudó para que lo vuelvan a poner en el poder. Es por eso que terminaron los italianos colgándolo a él y a la esposa como traidores. ¿Entienden lo que hizo Mussolini? Vean la historia de Italia y van a ver. Lo interesante del pensamiento gramsciano es que hace una crítica al pensamiento de Marx en cuanto a la revolución. Él decía, acá existe hegemonía cultural, porque el capitalismo, la ideología del capitalismo se impone a través de la educación, de la cultura, de los medios de comunicación, y por otro lado, el proletariado no quiere hacer una revolución violenta. Ustedes piensen en las sociedades actuales, el proletariado no quiere hacer una revolución, el trabajador no quiere una revolución violenta, quiere a través de los sindicatos que lo protejan y mejores condiciones de trabajo, y quiere que a través del voto votar a alguien que los represente, y es lo que busca el trabajador todos los días. ¿Cuál es en democracia el canal que tiene el que es pobre? El que es pobre, el canal es el voto, o por ahí cortar una calle cuando no le están cometiendo delitos en el barrio. Como es un barrio pobre, la policía no hace absolutamente nada. ¿Qué hacen? Toman la calle. Van una medida de acción directa para que el político de turno vaya y los escuche, pero no hacer una revolución. Bueno, dale, Luciano, que lo vamos a dejar mareado de tanto leer, dale. No, le iba a decir si puede seguir otro porque justo cayó gente y se abre el Sí, micrófono. sí. Bueno, alguien que tenga el texto, lo terminamos con el... Sí, profe, yo lo tengo. No Dale. recuerdo dónde se quedó, más ¿Dónde o te menos. quedas? Ahí te digo bien. Dale, dale. La página. ¿Tenés el número de página? Sí, la página sí, el tema es en qué... Ahí le digo, si se bancan el ruido, segundo párrafo. Segundo Página párrafo. 62, segundo párrafo. Hay que señalar. Hay que Bueno. señalar el hecho de que la lucha de clases y las ideas correspondientes a las clases de que hablan Marx y Engels no es una lucha sin fin. Es una lucha destinada a finalizar cuando la victoria del proletariado sobre la burguesía, el Estado proletariado, creado por la nueva clase dominante, una vez alcanzado su objetivo de eliminar las clases y los antagonismos entre clases, termine por extinguirse. Al final de su ensayo, La miseria de la filosofía, publicado en 1847, Marx indica ya claramente esta solución diciendo: la condición de la liberación de la clase trabajadora es la abolición de todas las clases. La clase trabajadora sustituirá, en el curso de su desarrollo, a la antigua sociedad civil, una asociación que excluirá a las clases y su antagonismo, y no habrá más poder político propiamente dicho, porque el poder político es precisamente la expresión oficial del antagonismo de la sociedad civil. Un año después de haber publicado este ensayo, concretamente en 1848, Marx, juntamente con Engels, publica el Manifiesto del Partido Comunista. Dice que es juntamente tuya con Engels. lo hizo Claro. con Engels. Dale. Sí. En el que se encuentran expuestos de forma sintética los principales conceptos de que hemos hablado, y se formula también esta hipótesis. En la primera parte, que se abre con la afirmación de que la historia de toda la sociedad hasta ahora es la historia de la lucha de clases, los dos autores ponen en evidencia el carácter ideológico-político del derecho y el Estado visto a la luz de esta lucha. A ver, Florencia, volvió a leer ese párrafo. Fíjense qué interesante es esto. Dice, el Estado y el derecho tienen carácter ideológico. No es que la idea de que el derecho y el Estado es igual para todos es una idea que nosotros enseñamos en la facultad. Cuando estudiamos sociología política, sociología jurídica,
nos damos cuenta que el Estado y el derecho es ideológico y es político. Volvé a leer ese párrafo. Perfecto. Dice, en la primera parte que se abre con la afirmación de que la historia de toda la sociedad hasta ahora es la historia de la lucha de clases, los dos autores ponen en evidencia el carácter ideológico-político del derecho y del Estado, visto a la luz de esta lucha. El poder estatal, dicen, no es más que un comité que administra los asuntos comunes de toda la clase burguesa. Y añaden que para los proletarios, la ley emanada de ese poder estatal, así como la moral y la religión, son otros tantos prejuicios burgueses detrás de los cuales se esconden otros tantos intereses burgueses. En la segunda parte, después de haber puesto nuevamente de relieve que el derecho de la burguesía es solamente la voluntad de la clase burguesa, elevada a la ley, Marx y Engels afirman que el objetivo de los comunistas, que son la parte más decidida de los partidos obreros, debe consistir en la demolición del dominio de la burguesía y por lo tanto también de la propiedad privada burguesa y de la familia burguesa. Fundada sobre el capital y sobre el beneficio privado, y debe conducir al final a la conquista del poder político por parte del proletariado. Cuando con la revolución obrera el proletariado conquiste este poder, el Estado, esto es, el proletariado mismo organizado como clase dominante, abolirá por la fuerza las antiguas relaciones de producción y abolirá, dicen, juntamente con estas relaciones de producción, también las condiciones de existencia del antagonismo de clase y las clases en general, y por lo tanto también su propia dominación como clase. La vieja sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, será sustituida por la asociación en la que el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el libre desarrollo de todos. Volviendo sobre los conceptos de derecho y Estado expresados en los escritos juveniles, Marx, en el prefacio al libro Para la crítica de la economía política, publicado en 1859, recuerda la derivación de los mismos conceptos de la crítica de la filosofía hegeliana del derecho realizada. Ahí está. En los años juveniles, y en la que explícitamente dice que el derecho y el Estado son una superestructura, por consiguiente, una variable dependiente respecto a la estructura económica de la sociedad. Recuerdo el pasaje esencial. Mi investigación llegó a la conclusión de que tanto las relaciones jurídicas como las formas del Estado no pueden ser entendidas ni por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que tienen sus raíces más bien en las relaciones materiales de la existencia, cuyo conjunto es abarcado por Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y franceses en el siglo XVIII, bajo el término de sociedad civil, y que la autonomía de la sociedad civil debe buscarse en la economía política. El resultado al que llegué puede formularse brevemente así. En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a un determinado grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, o sea, la base real sobre la cual se eleva la superestructura jurídica y política a la que corresponden formas determinadas de la conciencia social. Del modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso social, político y espiritual de la vida. Te interrumpo, Florencia, te interrumpo. Sí. ¿Qué está diciendo él? Las relaciones de producción de una sociedad, si es capitalista, por ejemplo, esas relaciones de producción, cómo se producen los bienes, va a determinar las formas políticas. ¿Por qué? Porque esas relaciones de producción, de dominación que tiene el capitalista sobre el proletariado, va a hacer que esa sociedad
capitalista, su derecho y su Estado, va a estar al servicio de la sociedad, de esa sociedad capitalista y de los que tienen el poder. Es decir, las relaciones de producción, dice Marx, yo analizo las relaciones de producción y les digo qué tipo de Estado y de derecho tiene esa sociedad. Si hay unas relaciones de producción capitalistas, donde hay un capitalista que pone la plata y contrata al proletario, ¿qué sociedad vamos a tener? ¿Qué Estado y qué derecho? Es decir, un Estado y un derecho al servicio de esa clase dominante. Eso es lo que le está diciendo. ¿Se entiende lo que dice Marx? Si yo analizo las relaciones de producción, cómo se produce en una sociedad, les puedo decir qué Estado tienen y qué derecho tienen. Si la forma de producción es de una sociedad comunista, donde desaparece la propiedad privada, dice él, el Estado y el derecho van a ser diferentes que en una sociedad capitalista. ¿Entienden cuál es el razonamiento? Seguí leyendo. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, o sea, la base real sobre la cual se eleva la superestructura jurídica y política a la que corresponden formas determinadas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino, al contrario, es su ser social lo que determina su conciencia. Es decir, te interrumpo nuevamente. Ahí dice, no es la conciencia del hombre que influye, que él se autocrea, sino que el hombre, como es un ser social, la sociedad va a influir en las ideas de esta persona, del hombre. Es decir, él volvió a leer ese párrafo. Sí. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la esfera económica de la sociedad, o sea, la base real sobre la cual se eleva la superestructura jurídica y política a la que corresponden formas determinadas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que, al contrario, es su ser social lo que determina su conciencia. Eso decir, es justamente si nacés en una sociedad capitalista, vas a tener la idea como capitalista o como proletario aceptando la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque las ideas, lo que nos está diciendo hoy Marx, sociales son las que forman tus ideas, porque vos sos alguien que naces en una cultura determinada y entonces te formás de acuerdo a esa cultura. Entonces, en una sociedad capitalista que tiene determinadas relaciones sociales de producción, el Estado y el derecho van a estar al servicio de esa sociedad capitalista. ¿Está claro esa idea? Eso es una buena idea que nos va a servir para analizar las sociedades capitalistas actuales. Vos te formás en una cultura determinada, en una sociedad, y entonces el Estado y el derecho va a sostener esa idea y esa cultura, que va a ser en general de los que tienen más poder. Seguí leyendo. Pienso que estas breves alusiones serán suficientes para explicar que, en la concepción conflictualista de la sociedad de Marx y Engels, no se discute, como ocurre en la concepción funcionalista, si el derecho es una variable dependiente o independiente respecto a toda la sociedad, sino que se discute si el derecho es una variable dependiente o independiente respecto a la parte de la sociedad que detenta el poder y dispone de la fuerza, o respecto a la otra parte de la sociedad que no detenta el poder, que no dispone de la fuerza y que por consiguiente es la parte subordinada y oprimida. Una confirmación ulterior de este punto de vista se puede encontrar también en los escritos de Marx de los últimos años. Piénsese en el ensayo sobre la Comuna de París,
uno de los pocos textos del que los estudiosos, a pesar de la escasez de indicaciones que proporciona, tratan de extraer inspiraciones para esbozar una teoría marxista del estado de transición, o también en la crítica del programa de Gotha, en la que Marx explica que el paso de la sociedad capitalista a la sociedad comunista debe realizarse a través de un periodo de transición en el que el Estado no puede ser otra cosa que la dictadura revolucionaria del proletariado, y en la que afirma que la superación del Estado político y del derecho igual, que es un derecho desigual para trabajos desiguales, debe sobrevenir simultáneamente a la superación del modo de producción capitalista al que uno y otro están indisolublemente ligados. Entonces, en la crítica a la política de Gotha, es 1875, casi en el final de la obra de Marx, es el plan de gobierno del Partido Socialista Alemán. Se lo dan a Marx y le dicen que lo analice, a Marx y a Engels, pero esto huele más a Marx que a Engels, digamos. Es corto. ¿Y qué dice la crítica? Va analizando el programa del Partido Socialista Alemán y les dice: si el proletariado hace la revolución para hacer caer la sociedad capitalista e imponer una sociedad comunista, pensando políticamente, dice Marx, se va a tener que producir la dictadura del proletariado. ¿Qué quiere decir? Dictadura quiere decir un gobierno fuerte, porque vos acabas de hacer una revolución, a los que echaste del poder van a intentar boicotearte y sacarte del poder. Entonces él dice la dictadura del proletariado, un gobierno fuerte. Pero como las revoluciones no pueden cambiar todo de repente, él dice, durante un tiempo el derecho burgués y el Estado burgués se va a sostener. ¿Por qué? Porque no se puede revolucionar y cambiar todo. Y recién a través del tiempo cambiaremos este Estado burgués y ese derecho burgués para transformarlo en un derecho y un Estado de una sociedad comunista. Él dice, la promesa que te hace el derecho en una sociedad capitalista es igualdad para todos. Igualdad que en la realidad no existe, porque la ley beneficia siempre a la burguesía. En cambio, en un Estado comunista, el derecho tiene que ser desigual para que contemple las desigualdades naturales que tienen los hombres. Y por eso dice, en este derecho desigual dará a cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Es decir, como ven, él ya estaba en la crítica al programa de Gotha estableciendo qué tipo de Estado y qué tipo de derecho quería para esa sociedad comunista. Bueno, antes de que se nos corte el Zoom, espero que haberles servido para interpretar un poquito mejor la obra de Marx. Lean para la clase que viene, ahora tienen una semana, lean todos los dos trabajos que les di. Lean primero el de la crítica a la economía política, que es el cortito. El método en el Capital, ese va a quedar para la siguiente clase. Bueno, chicos, espero haberles aclarado un poquito más la idea de Marx y que se entienda un poco que es difícil, pero bueno, aprovechen y lean. Y nos vemos entonces el viernes que viene. Bueno, que tengan buen fin de semana. Disfruten, Gracias, profe. descansen. Gracias. Se Igualmente, pueden saludos. escapar un No, profe, buen rato. fin de- Escápense un Gracias. poco, no cerca de la gente, pero escápense un poco. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes que viene. Chao, gracias. Buen fin de semana. Chao, hasta luego.